Buenas tardes, mi nombre es Robinson Contreras de la Escuela de Mantenimiento Mecánico, Universidad Fimentoro, profesora Carmen Partidas, materia soldadura. A continuación vamos a hablar de la soldadura eléctrica, un desarrollo, una introducción y una conclusión derivada de este tema. Continuamos hablando de una soldadura eléctrica, su definición. Decimos que la soldadura es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor mediante el paso de una corriente eléctrica a través de las piezas en la zona de unión de las partes que se desea unir durante un tiempo controlado con presión bajo una presión controlada. La electrosoldadura, las piezas de metal que van a unirse son presionadas juntos por los electrodos de la máquina de soldar de manera de que se hagan un buen contacto eléctrico. Entonces pasa la corriente eléctrica a través de ellos y se calienta hasta que empieza a derretir el punto donde está en contacto. Eso es más o menos un concepto de lo que es soldadura eléctrica. Vamos a continuar como una característica importante. Decimos que la soldadura con electrodos revestidos es el arco eléctrico que produce entre la pieza y el electrodo. Es una de las características más importantes de la soldadura eléctrica. Seguimos. El recubrimiento protege el interior del electrodo hasta el momento de la fusión. La soldadura por resistencia o soldadura eléctrica calienta, que puede reducir las características mecánicas del material base y no debe ser usado para cuando el material base esté restringido. Tipo de soldadura. Generar un tipo de soldadura. La soldadura de arco es popular por su bajo costo y comprende diversos procesos. Soldadura de arco con electrodo revestido SMAO, soldadura de arco con gas tungsteno guetado o TIC, o soldadura de arco sumergido SAO, soldadura de arco con gas de protección GEMAO o MIC o MAC, soldadura de hilo continuo protegido con gas MIC-MAO y soldadura de hilo tubular con protección y sin protección FK. Esos son más o menos los tipos de soldaduras que hay. Normas de seguridad para la soldadura eléctrica. Las normas que son exigentes para la industria para poder trabajar con esta soldadura, o mejor dicho, con toda la soldadura, son: debe tener una ropa que proteja de chispas al metal fundido y que cubra el cuello. Los bolsillos de esta ropa deben poder abotonarse. Esto quiere decir que la ropa debe estar completa para evitar chispas derretidas que puedan quemar la piel. Guantes o manoplas para proteger las manos. Son guantes que usa el soldador para proteger también de estas partículas incandescentes o virutas que lanzan la soldadura, que pueda dañar las manos. Debe usar un casco, protección de cabeza, gafas y máscara para la soldadura. Hay un casco con un vidrio que protege los rayos ultravioleta, un calzado de seguridad, pantalones sin vueltas, polainas son estilos rodilleras para proteger las rodillas, son como delantares, igual que el peto. El peto es de cuero para proteger también el pecho de todas estas partículas incandescentes. Aquí vemos más o menos cómo es el proceso de la soldadura. En este dibujo vemos que está la pinza, que es un conductor eléctrico, el electrodo de tungsteno en este caso, paso de gas, atmósfera de protección, metal fundido. Vemos todas las características: metal solidificado, posesión para la soldadura. Vemos la variedad de aporte. En esta parte es tungsteno, el arco y metal base, que es el metal que estamos fundiendo. Esta es una soldadura con gas. Más adelante vamos a hablar del proceso de soldadura. Decimos que hay homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, decimos que por fusión. En este caso nos toca por la de arco eléctrico, que es la soldadura eléctrica. Decimos que se da por un arco eléctrico SMAO, GETAO, GMAO, FCAP y SMAO. Ese es el proceso de la soldadura o arco de plasma. También hay
o SIGA, o cetileno, o ciprano, por rayo, por láser, ASME y electrones. Presión por fragua de resistencia, otras ultrasonido, explosión, fricción, electroescoria, por soplete, por inducción, por horno, por inmersión, por soplete, por inducción y resistencia. Son más o menos los procesos de soldadura y todos los procesos de soldadura encontrados en la industria. Aquí estamos viendo la soldadura como la soldadura eléctrica. Como lo vimos, la protección del soldador, sus guantes, su peto, su careta de soldar. Vemos que el metal que está fundiendo es un metal que siempre se debe colocar en B. En este caso es una tubería la que él está soldando. Vamos a seguir más adelante. Bueno, eso es todo lo que es todos los procesos de soldadura. Ahora vamos a continuar a hablar una conclusión de este tema. La soldadura eléctrica es una de sus ventajas, es que es la más económica y es la más fácil de hacer, en el sentido no por la técnica, sino porque es más fácil de adquirir. Y hay diferentes tipos de electrodos para diferentes tipos de soldadura. Por decirte, soldadura en plancha, soldadura en tubería, soldadura de soportes, soldadura de estructuras. Hay soldaduras que se usan por la parte sobre cabeza, soldadura que se usa horizontal, otra vertical. Eso dependiendo los trabajos que se vayan a realizar en la industria. Es recomendable siempre, todo soldador prepara su pieza para comenzar su soldadura, vale la redundancia. Ellos hacen unos perfiles en B de 1/8, limpian bien la superficie que van a soldar, preparan la soldadura, preparan el electrodo, si es un 60-10, un 70-18, dependiendo el metal que van a fundir, dependiendo la calidad que las normas convenientes las pidan para fundir ese metal. Hay soldadura también en tanque. Empezamos diciendo que el soldador prepara su material base en B con un 1/8 de abertura, limpia su caudal de soldadura. Él prepara su máquina, va colocando las recomendaciones de acuerdo al amperaje, sube o baja de acuerdo con la comodidad como se funda el electrodo. Hay diversidad de técnicas que tiene el soldador para aplicar la soldadura. Él empieza a fundir y penetrar la pieza base hasta que se va fundiendo, va rellenando con la técnica ya conocida por él, va rellenando hasta que termina la soldadura. Al terminar la soldadura, ellos usan lo que se llaman mopas con esmeriles. Las mopas para limpiar la escoria que deja la soldadura. No es recomendable, muchos errores se han visto en las plantas de que los soldadores o los ayudantes de los soldadores devastan la pieza con esmeril para que dé buena presentación. Esto puede perjudicar que la penetración de la soldadura y que la pieza sufra una fractura y en el futuro quebrarse. Es una de las conclusiones y recomendaciones de la soldadura eléctrica. Bueno, pues eso prácticamente para toda la soldadura, pero en este caso es la soldadura eléctrica. Bueno, esto es todo por este video. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.